Nos vamos a trasladar a la ciudad de Caracas, allí en Venezuela. Trino Márquez es sociólogo, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela, analista político de la realidad venezolana, que tiene la deferencia de atendernos para hablar un poquito sobre este camino previo que Venezuela está llevando adelante, camino a las elecciones presidenciales, ¿no? Donde el actual presidente, Nicolás Maduro, enfrentará a una oposición casi de diseño, ¿no? Frente a las censuras, prohibiciones, bloqueos a las inscripciones al Consejo Nacional Electoral, podríamos decir que frente a una oposición de diseño que va formulando para enfrentar y tratar de perpetrarse, ¿no? Continuar un nuevo mandato al frente de la República de Venezuela. Trino, muy buenas tardes. Juan Carlos Raggi te saluda. ¿Cómo estás? Encantado, Juan Carlos, de estar contigo y tener este contacto con tu público allí en Argentina. Trino, hablábamos recién un poquito que Venezuela celebra elecciones presidenciales en julio, falta muy poquito nomás. Hemos visto a la principal candidata de la oposición, María Corina Machado, obviamente hoy ya inhabilitada para presentarse a las elecciones, y ahí empezó un sinfín de candidatos que terminaron confluyendo, ¿no? en este personaje, en Edmundo González Urrutia, una persona que tiene un pasado, en algún momento creo que ha tenido alguna vinculación con el chavismo, vos ahora me contarás, y que hoy es el principal candidato de la plataforma unitaria democrática, ¿no? Para las elecciones que se van a celebrar allí en julio. Sí, bueno, un par de aclaraciones, Sí, por favor. Juan Carlos. Una es que en realidad quien propone la candidatura del diplomático de carrera, de larga Bien. carrera, que es Bien. Edmundo González Urrutia, es Sí. una persona que estuvo siempre vinculada con la oposición, que ha trabajado desde hace mucho tiempo, desde por lo menos 25 años con la oposición, desde que se instaló el gobierno de Hugo Chávez. Bien. Lo que pasa es que ha sido una figura discreta, muy discreta, porque esa es su personalidad. Además, como diplomático, sabe que lo mejor es llevar una vida Sí, discreta. sin tantas, sí, discreta, exactamente. Entonces, ¿y quién lo eligió? Fue la Plataforma Unitaria Democrática, que fue una alianza de partidos de oposición que se constituyó para impulsar un conjunto de actividades unitarias, entre ellas la primaria que se realizó el 22 de octubre del año pasado en Venezuela y que convocó a unos 3 millones de personas que fueron a votar, y en esa votación salió electa por una inmensa mayoría, 93% 23%. de los votos los obtuvo María Corina Machado. Entonces, primero, Edmundo González nunca ha estado vinculado con el chavismo, salvo que él fue embajador de Venezuela en Argentina. Bien. Cuando estaba comenzando el gobierno de Hugo Chávez. Pero claro, él es un diplomático de carrera y su obligación es mantener el cargo y mantener la representación del país, que es una representación estatal. Dicho esto, agrego lo siguiente. Mira, el esfuerzo que se ha logrado para tener un candidato unitario ha sido enorme. Ha sido una prueba de madurez de parte de la oposición venezolana, que ha logrado limar asperezas, llegar a acuerdos, dialogar, enfrentar a un gobierno autoritario que cerca, amenaza, reprime continuamente y que está constantemente acechando a la oposición, porque es el tipo de regímenes que utiliza las elecciones para legitimarse, pero que no creen elecciones libres, competitivas, transparentes. Es contra ese régimen que hay que luchar. Y hasta ahora la Plataforma Unitaria Democrática lo ha hecho muy bien. Al punto, Juan Carlos y estimados oyentes, que el gobierno de Nicolás Maduro no quería que la oposición tuviese dos candidatos. Que tuviese candidato, pero ahora tiene dos. Tiene a una, que es María Corina Machado, que representa el carisma, que es un torbellino. Sus giras por el interior despiertan un entusiasmo inusitado. Y por el otro lado tienes a este diplomático, Edmundo González Urrutia,
que es prudencia, que es ecuanimidad, que es tranquilidad. Y entre los dos han conformado una llave, una tenaza, en realidad que tiene en este momento acorralado a Maduro y al régimen, lo cual hace muy difícil que el gobierno intente una maniobra contra las elecciones convocadas para el 29 de julio. Por ahí circulan muchos rumores, no sé si a Argentina han llegado, pero hay rumores de que el gobierno va a suspender las elecciones, de que las va a postergar para octubre, de que va a escalar un conflicto con Guyana para decretar estado de emergencia. Yo creo que esas son en buena medida fábulas, porque en este momento se ha creado tal nivel de presión internacional y nacional para que la cita se realice el 29 de julio, lo más seguro es que se haga. Y te diría además que al gobierno tampoco le interesa tanto adelantar las elecciones, postergarlas para más allá del 29 de julio, porque la erosión del gobierno, la pérdida de confianza y popularidad entre la población venezolana es de tal magnitud que yo creo que no ganaría nada con retrasar las elecciones. Ahora, si lo hace, sería peor para Nicolás Maduro y peor para el gobierno, porque va a ser más tiempo sin electricidad, sin agua potable en los hogares, sin un transporte público de calidad, sin una educación y una salud pública de calidad. Es decir, que el cuadro global en el cual llegaría el gobierno a esas elecciones sería peor aún que el que tendría para el 29 de julio. Ese es un resumen a la pregunta que me hacías. Trino, ayer publicabas un artículo en el Diario Nacional, ¿no? Que te hacías una pregunta, ¿no? ¿Cómo triunfar con 20% de apoyo, ¿no? El gobierno tiene un apoyo muy bajo, recién lo decías, ¿no? ¿Cómo triunfa? Sí. ¿Tiene posibilidades de triunfar frente a una plataforma unitaria democrática tan consolidada, como decías vos, ¿no? Con un candidato de consenso fuerte, con María Corina Machado atrás, que hemos visto desde aquí de Argentina y desde el mundo, ¿no? La convocatoria multitudinaria, a cada ciudad que va son millones y millones de personas que la acompañan, es el carisma, como bien vos graficabas de una manera perfecta, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades de Maduro de continuar en el poder con todo este contexto alrededor y la presión internacional, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí, mira, una acotación que es muy importante, porque hasta ahora los candidatos opositores, aunque habían tenido anclaje muy profundo en el sentimiento popular y en los sectores más humildes del país, no habían logrado tener esta profundidad que ha logrado María Corina Machado. Es realmente impresionante ver cómo en el interior del país, en la provincia, se movilizan sectores humildes, pobres. No son los sectores medios, que en Venezuela están muy disminuidos, sino que son fundamentalmente sectores muy humildes del país los que están apoyando de manera activa y comprometida a María Corina Machado. Y eso está haciendo que la situación de Maduro sea muy comprometida. Yo hacía esa pregunta, abría el artículo con esa pregunta porque esa es la situación, no de ahora, Juan Carlos, es una situación que se ha mantenido desde hace por lo menos 3 o 4 años, o un poco más, desde que se abrió la crisis, la hiperinflación en Venezuela, la escasez, el desabastecimiento. El gobierno se fue reduciendo hasta quedar circunscrito a esa masa de un 20% que lo apoya. Ahora, ¿cómo se mantiene un régimen como este? Se mantiene sobre la base de 2 cosas, digo yo, en ese trabajo. Uno es sobre una represión implacable contra la oposición y contra los sectores sociales, contra los dirigentes sociales. Aquí el movimiento sindical ha sido castigado de una manera implacable. Por lo menos 20 dirigentes sindicales importantes del país están en este momento detenidos o se les sigue juicio, acusados de terrorismo y de traición a la patria, cosa absurda para el movimiento sindical. Son castigadas las ONG,
que son las formas independientes de la organización social. Por supuesto, los partidos políticos de oposición, especialmente el que respalda a María Corina, que se llama 20 Venezuela, y otro partido que la apoya, que es muy importante, que se llama Primero Justicia. Estos son, entonces, uno de los elementos fundamentales para mantenerse en el poder y tratar de conservarlo es la represión sistemática y sostenida sobre todas las expresiones opositoras, ya sean partidos políticos, organizaciones civiles, movimiento estudiantil, movimiento gremial, ONGs, todo lo que sea oposición es acosado y es reprimido. Y lo otro que está intentando el gobierno es construir una leyenda de héroe en torno a Nicolás Maduro. Y durante las últimas semanas, durante los últimos 3 meses, ha desatado una campaña contra la corrupción interna dentro del régimen, dentro del madurismo. Allí está detenido una persona que fue una figura clave del gobierno, del oficialismo, que se llama Tarek El Aissami. Para hacerte un breve resumen de su currículo, ese señor fue ministro de Relaciones Interiores, fue vicepresidente de la República y su último cargo fue como presidente de la empresa más importante del país, que es PDVSA. Bueno, ese señor, que formaba parte de la nomenclatura, tejió una red de corrupción enorme y se calcula que se robó, para decirlo en términos coloquiales muy fuertes pero muy claros, alrededor de unos 23.000 millones de dólares, él y la red que construyó. Creo que el problema, por otra parte, no es tanto eso. Probablemente lo que le preocupó más al gobierno y especialmente a Maduro no fue que hubiese robado esa montaña de dinero, sino que intentó quedarse con el poder aquí. Intentó desplazar a Nicolás Maduro del poder, formar un movimiento, él y su gente, y ponerse como alternativa frente a Maduro. Y esto, por supuesto, no lo perdonó Nicolás Maduro, y hoy Tarek William se encuentra detenido y junto a él unas 55 o 60 personas que formaban parte de esa amplia red. Lo que pasa es que ahora han extendido las acusaciones contra la oposición y están diciendo que parte de la conspiración estuvo integrada por importantes dirigentes opositores. Entonces están construyendo una leyenda de Maduro según la cual es un hombre que combate la corrupción y que enfrenta de manera exitosa las conspiraciones y las conjuras que se tejen contra él. Entonces yo creo que esas son las dos líneas fundamentales de cómo intenta el madurismo preservar el poder. La otra, que también es importante, es dividir el voto opositor, pero eso no lo han logrado. Ellos han financiado un conjunto de candidatos de oposición, entre comillas, pero esos candidatos apenas reúnen, son 6, y apenas entre los 6 reúnen 4 o 5% de la intención de voto en la actualidad. No representan ningún peligro. Entonces esa estrategia se les ha quebrado porque no han logrado fracturar, no han logrado atomizar el voto opositor. El voto opositor se ha compactado en el polo representado por Edmundo González y María Corina Machado. Esa es la situación. Trino, pensaba en algunas situaciones que ha vivido Venezuela en tiempos pasados, donde el madurismo, el chavismo, han recurrido al Tribunal Supremo de Venezuela, ¿no? Dominado completamente por Maduro, que ha tomado, entre otras decisiones, la inhabilitación de la propia Marina Corina Machado, ¿no? ¿Cuáles pensás que pueden ser las posibilidades de que Maduro recurra al Tribunal Supremo para poder sobrevivir a estas elecciones presidenciales que se van a celebrar en julio? Mira, yo creo que son remotas. Eso es posible. En el mundo de lo posible todo puede ocurrir, pero pensando no en lo posible, sino en lo probable. Me parece que la probabilidad de que una jugada de ese tipo cristalice es muy reducida. Bien. ¿Por qué? Porque los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia son también venezolanos y en general son gente muy oportunista, que sabe que el costo de una operación como esa es extremadamente alto.
en términos de la presión que el país va a recibir, sobre todo de parte de Estados Unidos y de parte de los gobiernos latinoamericanos que están comprometidos con que en Venezuela haya unas elecciones libres. Entonces, si ellos hiciesen eso, si ellos respondiesen al mandato de Miraflores, de Nicolás Maduro, el costo personal sería extremadamente alto. Probablemente esa gente tenga cuentas en el exterior, tenga propiedades, activos en el exterior, quieran salir del país, y eso no van a poder hacerlo. Entonces, la probabilidad de que el gobierno opte por una maniobra de este tipo y sea acogida por el Tribunal Supremo me parece muy remotas, porque la gente va leyendo las encuestas y va captando el estado de ánimo que hay en el país. En el país hay un estado de ánimo de cambio, de transformación democrática y constitucional. Y mira, tú no puedes retar a un pueblo y abofetearlo de manera impune. Las experiencias históricas demuestran que cuando los gobiernos se ponen de espaldas a un país que ha decidido cambiar, corren riesgos muy altos y pagan costos muy elevados. Eso lo vimos cuando se derrumbó el muro de Berlín, la caída de los países comunistas de Europa del Este, la Unión Soviética, etcétera. Las experiencias históricas abundan. Entonces, yo creo que esa posibilidad, aunque existe, creo que es muy remota, Juan Carlos. Y en términos regionales, ¿no? Tenemos obviamente el cambio en Argentina, por la asunción de Javier Milei de un outsider, como se lo llama aquí, fue una verdadera sorpresa a nivel regional. La asunción de Daniel Noboa en Ecuador, el posible reemplazo de Gabriel Boric en un principio por un personaje como José Antonio Kast, también venido de lo que se llama extrema derecha, lo que se denomina ultraderecha, marcan, y la llegada posible de Trump a los Estados Unidos, ¿no? En diciembre a la presidencia de Estados Unidos, ¿marcan un cambio de época para el hemisferio occidental? Y la posibilidad de cambio de Venezuela, ¿no? Sí, yo diría, sí, que hay elementos de esa naturaleza. Incluso en el caso particular de Venezuela, aplicando la nomenclatura tradicional, podríamos decir claramente que Edmundo González representa un outsider, porque es un hombre que, si bien ha estado vinculado históricamente a la oposición venezolana desde hace 25 años, no es una figura pública controversial, ni es un líder de masas, ni es una persona vinculada con los medios de comunicación masivos, no, es una persona muy discreta. Y en ese sentido es un outsider de acuerdo con los patrones tradicionales de cómo se define un outsider en la política. En cambio, María Corina no lo es. María Corina tiene 25 años siempre en el primer plano de la política. Y ese cambio que se ha visto, por ejemplo, ese cambio que se vio en Argentina con Milei, que se vio en El Salvador con Bukele, que eran figuras fuera del estatus político, eso va a ocurrir en Venezuela. Eso va a pasar en Venezuela porque, bueno, tanto María Corina como González Urrutia están encarnando ese sentimiento por una parte de hastío que hay frente a un gobierno tremendamente incompetente, como es el gobierno de Maduro, y a los deseos de cambio de un pueblo que ya está sometido a un azote desde hace mucho tiempo. Entonces, creo que sí hay una tendencia en América Latina, no sé si mundial, pero sí, podemos decir que la política en general y los partidos políticos están desprestigiados, muy desprestigiados. Te digo, muy a mi pesar, yo soy un amante de la política, de la historia política, intento informarme bien de lo que ocurre, y yo entiendo que la política es un arte y es un oficio que requiere constancia, dedicación, honestidad, y además creo en los partidos políticos, pero creo que los partidos políticos tienen que ser tanques de pensamiento, centros de transformación, centros de proposiciones para los cambios que democraticen e institucionalicen una sociedad. Yo creo en ese tipo de partidos y en ese tipo de líderes, y me parece que hacia allá están apuntando los nuevos tiempos de la política.
Trino, te agradecemos muchísimo este contacto con John Quiero Verte. La verdad que un impecable y exhaustivo análisis de la política venezolana y regional le ha quedado aquí a nuestros oyentes. Estaremos obviamente en contacto y siguiendo de cerca las elecciones en Venezuela, así que seguramente te convocaremos si estás de acuerdo antes de que se celebren las elecciones para ver cómo avanza el proceso electoral allí. Mira, Juan Carlos, te digo, estoy a tu orden, por supuesto, es un placer tener este contacto con tu público en Argentina, que es tan importante para nosotros, y estoy a tu orden tanto para antes como para después, porque después viene un periodo Difícil. muy complejo, muy difícil, que requerimos todo el apoyo de la comunidad internacional, del gobierno del presidente Milei, de los gobiernos democráticos de la región y de todo el mundo democrático, porque lo que nos va a tocar a los venezolanos no es nada sencillo. El reto es enorme y necesitamos el acompañamiento y la solidaridad de todos los demócratas del mundo. Y contamos con ustedes. Seguramente así va a ser. Un enorme abrazo y buen fin de semana, Trino. Igual para ti y para tus oyentes. Pasaba Trino Márquez, sociólogo, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela y analista político, hablando sobre las elecciones venezolanas que se van a celebrar el próximo 29 de julio allí en la República de Venezuela.